Muy buenas tardes a todos mis hermanos. Estamos aquí ya una vez más en nuestra reunión de entre semana, de miércoles. Vamos a continuar con el análisis de nuestro libro, Una espiritualidad emocionalmente sana. Y quiero decirles que ya vamos en el capítulo 7. Y yo creo que ha sido de mucho aprendizaje para todos nosotros este recorrido que hemos hecho. Y el capítulo 7, hermanos, el tema principal dice, agranda tu alma a través del dolor y la pérdida. Agranda tu alma a través del dolor y la pérdida. ¿Cómo es que podemos hacer esto? Renunciando a nuestros límites como ser humanos. Ah, a pesar de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ciertamente tenemos muchas cualidades increíbles de nuestro Dios, pero también Él nos hizo con muchas limitaciones. ¿Y en qué consiste esto de agrandar nuestra alma a través del dolor? Pues aprender a descansar en Dios, ¿verdad? Y algo muy importante, a que en trayectos complicados de nuestra vida, nosotros vayamos directamente a enfrentar esas situaciones complicadas que nos pueden pasar para entonces sí crecer y estar del otro lado del muro, ¿verdad? Quiero pedirles antes de todo que me acompañen en una oración. Padre bendito, muchas gracias por esta tarde. Te agradecemos infinitamente todas las cosas buenas que tú haces con nosotros. Estamos muy contentos y agradecidos por la forma en que nos has tratado y la forma en que nos seguirás ayudando, Señor, a salir adelante. Estos temas nos han hecho reflexionar, nos han hecho ver la vida desde otra perspectiva y también verte a ti, conocerte también más a ti, Señor. Así que te pido que nos ayudes a poder pasar todas estas situaciones difíciles y agrandar nuestra alma, a pesar de que tengamos que enfrentar el dolor o la pérdida. Bendito seas, y es a través de Jesús que te oro y te pido esto. Amén. Excelente, pues vamos a continuar. Este, el autor le señalaba que no hay una catástrofe más grande en la vida espiritual que estar sumergido en la falta de realidad. Es decir, podemos tener muchas situaciones muy difíciles en nuestra vida, pero podemos ser personas, cristianos, que nos alejemos, que queramos salir de la realidad, evadiéndola y buscando alternativas falsas para acalmar nuestro dolor y nuestro sufrimiento, para distraernos. Y lo que la Biblia enseña es que precisamente en esos momentos es cuando algo ocurre dentro de nosotros. Si aprendemos a manejar esta situación, no huyendo, no distrayéndonos, no pensando en otras cosas, sino yendo directamente a la situación, al problema. Y este autor dice que es una catástrofe muy grande en la vida estar sumergido en la falta de la realidad, es decir, evadiendo la realidad de lo que estamos pasando. De hecho, él señala que la verdadera vida espiritual no es una huida de la realidad, sino un compromiso absoluto con la realidad. Y esto lo vemos definitivamente con los apóstoles, ¿verdad? Ellos enfrentaban su realidad, la hacían suya, la vivían y oraban y clamaban y suplicaban a Dios que los ayudara. Vemos a un Jesús que no evadió el hecho de que tenía que llegar a la cruz y enfrentó esa oscuridad en el monte orando, suplicando y llorando, pidiéndole a su Padre que lo ayudara, que lo mantuviera. Jesús en ningún momento se alejó de la realidad. Y hoy puede haber cristianos que evaden la realidad de su vida, que evaden lo que está sucediendo en su casa, con sus hijos, ¿verdad? Distraídos en un montón de cosas para no hacer frente a lo que está sucediendo. Las pérdidas, hermanos, marcan el lugar donde se producen el conocimiento de nosotros mismos y una transformación poderosa. Pues, ¿habías pensado en eso? Que en las pérdidas, el sufrimiento, nos ayudan realmente a conocernos. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta cómo reaccionamos, cómo sufrimos, cómo pensamos, cómo anhelamos un futuro diferente. Y allí en esa pelea, en esa batalla de nuestro corazón, es donde podemos llegar a ser personas diferentes, a transformarnos y seguirnos pareciendo más a nuestro Dios.
Dios puso grandes limitaciones a nuestro cuerpo mortal, a lo que somos. Incluso a los más sabios, a los más superdotados, ¿sabes qué? Los alcanza la muerte, a los superdotados o a los genios, también les dan enfermedades, se mueren. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos hizo así? Para mantenernos humildes. Y esto es muy importante que lo podamos considerar. Para mantenernos humildes, para que no dejemos de reconocer el poder, la sabiduría y la eternidad de nuestro Dios. Para eso Dios nos hizo así también, para que lo busquemos, porque Él quiere que tengamos una relación profunda con Él. Y eso es muy importante. Es importante también reconocer que en muchas ocasiones eludimos nuestras heridas y buscamos atajos espirituales alrededor del problema. Lo evadimos, le damos la vuelta, lo rodeamos. Y ahorita vamos a ver específicamente a qué se refiere el autor. Y bueno, vamos a hablar de una historia que yo cuando lo vi, hermanos, pensé, qué bueno es Dios, qué misericordioso que puso el ejemplo de este hombre en la Biblia para que pudiéramos aprender de él. Y es la historia de Job. Pero ¿sabes qué? La historia de Job puede ser la historia de nosotros, pero la historia de Job en un pequeño, le ocurrió en un pequeño lapso de su vida, en corto tiempo. Y ahorita vas a saber por qué. Definitivamente, perdón, nosotros perdemos a lo largo de nuestra vida familia, perdemos bienes, nos enfermamos y situaciones X o Y. Pues ¿sabes qué? Todo lo que le ocurrió a Job le pasó en un solo día, imagínate. Qué fuerte. Excepto la enfermedad que le ocurrió un poco después, pero fue una gran calamidad. Y quisiera, por favor, que me acompañen al libro de Job, capítulo 1, capítulo 1, versículo 13 y hasta el capítulo 2, versículo 8. Voy para allá en mi Biblia, Un segundo. Y voy a activar mis datos. Job, mientras sirve de que todos llegamos ahí. Job, capítulo 1. ¿Está? Muy bien. Ahí. Capítulo 1, versículo 13. Excelente. Voy a solo cambiar la traducción. Muy bien. Dice la Biblia. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia, perdón. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y, de pronto, un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya.
El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Y ahora los invito, por favor, al capítulo 2. Job, capítulo 2, versículo 1 hasta el 8. Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor, piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. ¿Qué tal? Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante escritura. Y era lo que te decía, la historia de Job es lo que nos puede ocurrir a nosotros, pero en toda nuestra vida, todo ese sufrimiento acumulado llegó a la vida de Job en un instante, en unos cuantos momentos. Muchas personas pierden la salud, pero si te fijas a veces hasta que son ancianos, personas fracasan en sus negocios y pierden todo, queda totalmente en la ruina. Algunos, desgraciadamente, el sufrimiento nos puede alcanzar perdiendo a nuestros hijos. Y luego su esposa tuvo suficiente, llegó el momento en que tuvo suficiente, ya no quería estar con un hombre así, y ella misma le pidió, maldice a Dios y muérete. No sé si Satanás, de verdad, en la escritura instó a su esposa, porque te recuerdas que Satanás le dice, hazle eso y te va a maldecir en tu cara, ¿verdad? Yo no sé si Satanás actuó en su esposa, pero son las mismas palabras de Satanás. Es decir, Job estaba perdiendo incluso su matrimonio y después la salud. Si nos damos cuenta, eso nos puede ocurrir a todos, pero de verdad, en todo el transcurso de nuestra vida, a Job le ocurrió en un solo instante. Y una vez más vuelvo a esta reflexión. Dios nos ama tanto que nos puso la historia de este hombre para que aprendamos de él y para que descarguemos toda nuestra ansiedad, toda nuestra tristeza al lado de Dios y que Él nos pueda escuchar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Muchos de nosotros experimentamos nuestras pérdidas de manera más lenta, como les decía, a lo largo de toda nuestra vida, hasta que nos encontramos a las puertas de la muerte, teniendo que dejar todo atrás. No sé si te identificaste con esto que estaba ocurriendo. Nosotros también perdemos nuestra juventud, podemos perder nuestros sueños. Yo quería hacer eso, quería alcanzar aquello, ¿verdad? Perdemos nuestras rutinas, nuestra estabilidad física, emocional, económica. Nuestros hijos crecen independientes y se hacen más fuertes, más poderosos que nosotros. ¿Los has visto cómo crecen tus hijos? Pues algún día ellos ya no van a depender de ti, sino que al contrario, tú tendrás que depender de tus hijos de alguna manera, ¿verdad? Y bueno, qué increíble que estamos en la iglesia y en la iglesia se nos enseña a respetar a nuestros padres, ¿verdad? A cuidarlos, a alimentarlos y todo lo que sea necesario para sus vidas cuando ellos lleguen a una edad adulta. Pero de verdad, todo esto nos puede ocurrir, ¿verdad? Experimentamos una pérdida catastrófica en alguna o varios momentos de nuestra vida. Y un hijo puede entrar en las drogas, un divorcio, una separación, un diagnóstico de cáncer. Nos vemos desempleados después de muchísimos años estar trabajando en una empresa. Un hijo de nosotros nace con una discapacidad. Un amigo nos traiciona.
infidelidad, aborto, amistades rotas, pérdida de la memoria, etcétera. Podemos pasar infinidad de situaciones difíciles en nuestra vida. Ahora, qué interesante es cómo Job enfrentó este dolor tan grande. Y vamos a aprender qué es lo que Dios por medio de la Biblia nos quiere enseñar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Incluso también podría decirte que a veces en la iglesia nos podemos sentir lastimados por la traición de algún miembro de la iglesia. Nos podemos sentir heridos con algún hermano de la iglesia. Podemos perder nuestras ilusiones, dentro incluso de la iglesia. Nos damos cuenta que no es una familia perfecta la iglesia, la conformada en la iglesia. Y que no es lo que esperábamos, ¿verdad? Incluso podemos pensar, es que aquí en la iglesia no es lo que yo esperaba y mira a dónde vine a llegar. La gente nos puede desilusionar, estamos desconcertados y conmocionados por la falta de conciencia y la aceptación del pecado de otros hermanos, ¿verdad? De las cosas malas que pueden llegar a hacer y eso nos hace sentir incómodos también. Todas las personas que viven en una comunidad cristiana y que se relacionan con otros cristianos podrían llegar a sentir todo esto. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió con Job? La Biblia, el ejemplo, fíjense, yo creo que también Dios, es muy importante ver cómo Dios nos pone en extremos de actitudes o acciones de los personajes bíblicos para que podamos identificarnos con ellos o para que podamos ver dónde se encontraban ellos y dónde nos podemos encontrar nosotros. Explico. Job dice la Biblia que era un hombre muy piadoso, que caminaba fielmente con Dios, agradándole y obedeciéndole de todo corazón. Mi pregunta para ti sería, ¿tú eres un hombre, una mujer muy piadoso, muy piadosa? ¿Caminas fielmente con Dios, agradándole y obedeciéndole en todo, de todo corazón? Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué pasa? De repente, lo que ocurre con él es que todas las fuerzas del cielo y de la tierra, del este, del oeste, del norte, del sur, se juntan y se ponen de acuerdo para ir todas estas fuerzas contra Job. Imagínate. Fue terrible, fue avasallador lo que le ocurrió a este hombre. Sus enemigos invadieron incluso sus tierras, cayeron rayos, un tornado desató su furia y al atardecer ocurrió lo inimaginable. El hombre más rico del mundo de aquel entonces quedó reducido a la pobreza y sus 10 hijos habían muerto en una catástrofe natural. Pero dice la Biblia que Job no culpó a Dios, sino que lo adoró. Una manera increíblemente hermosa de reaccionar de este hombre. A pesar de que tenía ampollas dolorosas, que la piel se le oscureció y se le arrugó, que las úlceras se le infestaron de gusanos, que sus ojos estaban hinchados, que el insomnio y el delirio no le permitían, la temperatura que tenía su cuerpo no le permitía vivir bien. Bob se muda a las afueras de la muralla de la ciudad, ahí en el basurero donde viven los marginados. Y también, como les había dicho, su matrimonio se viene en picada. Tuvo 10 funerales este hombre, 10 funerales de sus hijos. Y ahí estaba. O quizás no es que hayan sido 10 funerales separados, sino que en un solo funeral, estaba velando a 10 de sus hijos. Y creo que esas palabras que le dice su esposa ya también había tenido demasiado y le dijo, ya muérete. Creo que eso era algo increíblemente insoportable, ¿no crees? Y eso fue lo que ocurrió con este hombre. No sé si tú, como te decía, si te hicieras esa pregunta, en cierta manera, sí podemos identificarnos con Job en que era un hombre mortal como nosotros. Pero la expectativa que pone Dios en la Biblia era muy alta. ¿Sabes para qué? Porque a veces nosotros con cualquier cosa así pequeña que nos pueda ocurrir, a diferencia de lo que le ocurrió a Job,
no reaccionamos de la manera correcta. Y por eso yo considero que Dios puso ese ejemplo de un hombre así de perfecto, para que nosotros podamos pensar, wow, yo no soy como Job. Y mira cómo reacciona ante esta situación. Y mira cómo reacciona ante aquella situación. Ahora, ¿cómo hubieras respondido tú a la pérdida, a esta pérdida tan catastrófica? ¿Cómo te hubieras afligido si hubieras sido Job? Eso es muy importante, ¿verdad? Que nos pongamos, perdón, a pensar. En nuestra cultura, la adicción se ha convertido en la forma más común de tratar el dolor. ¿Cómo es esto? Vemos sin cesar la televisión, las telenovelas, los programas de premios, ¿verdad? De concursos que nos hacen reír un momento en nuestra vida. Esa es una forma en que las personas, y esta es una adicción, ¿eh? Es una adicción también, de estar ahí con el celular todo el tiempo, estar en la computadora, estar en la televisión, porque muchas veces hacemos eso para evadir el dolor. Nos mantenemos ocupados, corriendo de una actividad a otra, trabajamos muchísimas horas a la semana. Algunos buscan la adicción de la pornografía, algunos la adicción a comer más, demasiado, algunos toman píldoras para minorar el dolor, la ansiedad, cualquier cosa que pueda mitigar eso que sentimos. Algunos buscan casarse, un compañero, una compañera sexual, incluso pueden tratar de buscar una familia ideal, los hijos ideales, o incluso un logro en la iglesia. Podemos estar buscando todas estas cosas para evadir nuestro dolor. Pero ahorita viene un poquito más cómo es que este hombre reacciona a final de cuentas, Job, ¿verdad? Y es que Job bajó su escudo de defensa, ese caparazón que tenía encima, esa armadura que lo protegía, ¿verdad? Decidió quitársela y es lo que vamos a aprender ahora, ¿ok? Cuando hay una historia que cuenta él de que en una ocasión murió un miembro de una iglesia cristiana a la que él pertenecía e invitaron a una mujer que era judía porque ella era compañera de esta mujer que falleció. Y entonces, cuando comienza el servicio, la familia anuncia que no sería un tiempo de luto, sino una gran celebración, imagínense. Nosotros sabemos lo que hacen los judíos. ¿Recuerdas cuántas veces no hemos visto en la Biblia que moría una persona y cómo guardaban ese luto, no? Increíble. Pero fíjense lo que dice Romanos 8:28, ¿verdad? Dios dice por medio de la escritura que Dios, bueno, de hecho, si quieren, vamos ahí directamente, perdón, para leerla completa, para no solo parafrasearla, sino para leerla. Está en Romanos 8, versículo 28. Dice la Biblia, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él quiere para ellos. Dios dispone todas las cosas para aquellos a quien Él ama. ¿Cómo? ¿Todas las cosas? Sí. ¿También todas las cosas que nos provocan dolor? Sí, porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué es lo que explica? Dice que esta mujer se quedó impactada y que no podía entender cómo es que no lloraron y se lamentaron todo el tiempo por la pérdida, por la muerte de esta persona. Al siguiente día, en donde era su lugar de trabajo, si no me equivoco, en la universidad, uno de los amigos que estuvo ahí en el funeral recibió la queja de ella, de esta mujer judía, y le dijo, ustedes no tienen corazón. ¿Cómo es posible que en ese funeral no se hayan lamentado, que no hayan expresado ese dolor interno profundo, ¿verdad? Y es que sí, precisamente los judíos están acostumbrados a eso. En realidad,
No lloramos ni nos lamentamos como aquellos que no tienen una esperanza en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Los judíos no tienen una esperanza en Cristo Jesús porque quien ofreció a las personas un lugar donde su padre tenía muchas habitaciones fue Cristo. Y para ellos puede ser así, puede ser algo muy doloroso, algo muy triste, algo que va a ser muy difícil para ellos superar, para los judíos. Pero nosotros tenemos una esperanza en nuestro Señor Cristo Jesús. Qué triste, qué lastimero es que ellos, los judíos, no tengan esa oportunidad. ¿Y saben qué? Dice la Biblia también que todo tiene un momento bajo el cielo. Hay un momento para llorar, como incluso Jesús también lloró, ¿verdad? Por su amigo Lázaro. Entonces, aquí lo más importante es que nosotros sí tenemos una salida a ese dolor y a ese sufrimiento que podemos tener, ¿ok? También Gerald Sitter habla en su libro Recibir la gracia escondida de la pérdida de su madre, su esposa y su hijita en un terrible accidente automovilístico. Habla este hombre de que él pierde a su esposa y a su hija, y él no opta por huir del dolor, sino que caminó directamente hacia la oscuridad, dejando que la experiencia de esa tragedia abrumadora transformara su vida. Qué impactante, qué, qué situación tan fuerte. Y eso fue también lo que hizo Job. Y ahorita vamos a ver, es por eso que les digo que Dios es tan bueno que puso la historia de este hombre allí en la Biblia para que nos diéramos cuenta que todo lo que le ocurre a él en un pequeño lapso de su vida, a nosotros nos puede ocurrir en todo el transcurso de nuestra vida. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. ¿Qué dice la Biblia? En Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Es lo que afirmaba Jesús. ¿Ok? Nosotros definitivamente conocer la verdad, hermanos, implica que conozcamos esos lados más oscuros, de más sufrimiento, de más dolor en nuestras vidas, para entonces poder tratarlos y poder ser libres completamente. ¿De acuerdo? O sea, a veces podemos ver esta escritura como que Jesús, o pensar que Jesús se refería a conocerán la verdad, como conocerán la verdad doctrinal para ser salvos, ¿verdad? Conocerán la verdad que está inscrita en la palabra de Dios para que entonces seamos libres del pecado. Sí es eso, pero también es esta otra parte, conocer la verdad, lo más oscuro, lo que más dolor nos causa en nosotros, para también poder ser libres. Inconscientemente llevamos con nosotros a la edad adulta muchas maniobras defensivas para protegernos del dolor. Inconscientemente, muchas veces no nos damos cuenta, pero es importante que podamos estar alerta a esto. ¿Y cuáles son los mecanismos de defensa que regularmente usamos? El negar, que es el olvido selectivo. Nos negamos a reconocer externa o internamente algunos aspectos dolorosos de la realidad. Y aquí maneja el autor ejemplos. Dice, por ejemplo, me siento bien. Cuando una persona llega y te pregunta, ¿cómo estás? Ah, me siento bien, ¿verdad? No me molestó que mi jefe me subestimara y me despidiera. No estoy preocupado en lo absoluto. Es como minimizar todo. Claro que no a todas las personas también vamos a abrirles nuestro corazón, ¿verdad? Siempre hay que tener hasta para eso sabiduría y prudencia de a quién contar esto o a quién no. Pero así podemos ser personas que niegan absolutamente todo lo complicado que está ocurriendo en nuestras vidas. ¿Conoces a ese tipo de personas o hermanos? Que tú sabes, tú te das cuenta que puede haber situaciones en su vida y le preguntas, ¿cómo estás? Ah, sí, estoy muy bien, gracias. Y de repente dicen, ah, pues ahí con unos retos, pero muy bien, gracias, ¿no? A todo dicen estar bien. Entonces, esta es una forma de, de mecanismo de defensa más común. Otro mecanismo de defensa es minimizar. ¿Cómo? Admitimos que algo es incorrecto, pero de tal forma que parece menos grave de lo que realmente es. Por ejemplo, mi hijo está muy bien con Dios, solo bebe de vez en cuando.
pero la realidad es que bebe en demasía y rara vez duerme en casa. ¿Ok? Es decir, admitimos que algo no anda bien, pero lo minimizamos. Pues en nuestro matrimonio no estamos tan mal, ¿verdad? De repente discutimos, de repente nos aventamos una cazuela, pero bueno, creo que todo eso pasa en todos los matrimonios, ¿verdad? Todos los matrimonios pueden tener problemas, eso es minimizar la situación. Otro es culpar a otros. Por ejemplo, mi hermano está enfermo en el hospital porque los médicos confundieron su medicamento. Estar culpando a otras personas y negamos nuestra responsabilidad de la conducta que tenemos y procedemos a culpar a otras personas. Otro mecanismo de defensa es culparnos a nosotros mismos. Cargamos con la culpa en este caso. Yo tengo la culpa de que mi mamá no me cuide y me va todo el tiempo. Eso pasa porque yo no valgo la pena. Este es el ejemplo contrario, ¿verdad? No nos apreciamos a nosotros mismos como personas. Otro, es racionalizar, que inventamos excusas, justificaciones coartadas para dar una explicación imprecisa de lo que está pasando. Por ejemplo, ¿sabías que John tiene una predisposición genética a la furia que heredó de su familia? Y justificamos de esa manera, ¿verdad? Racionalizamos el pecado. Me ha tocado, algunas cuestiones con hermanos, ¿verdad? Que racionalizan, es que mira, él es así, pobrecito por esto y por esto, porque en su vida y todo esto, ¿no? En vez de ir directamente al problema, tener el enfoque correcto de lo que está pasando y tratar esa situación. Otro es distraer, cambiamos el tema o hacemos bromas para evitar las conversaciones que nos amenazan. Por ejemplo, ¿por qué estás enfocado en lo negativo? Mira lo bien que pasamos en familia la Navidad pasada. Es decir, está el elefante blanco, ¿verdad? Como dicen a veces ahí en la familia, está el problema, la situación, y queremos evadirlo eso. Y queremos distraer la plática y queremos evadir la conversación para no hacer frente a la situación complicada que tengamos en nuestra vida. Otro mecanismo de defensa es ponernos hostiles. Nos enojamos o nos irritamos cuando se hace referencia a ciertos temas. Como por ejemplo, no hables de fulano, ya está muerto, no lo vas a poder regresar. Así que ya cambia la conversación, ¿verdad? Por así decirlo. Ahora, vamos a ver cuál fue la aflicción bíblica de Job, el camino de Dios hacia nuevos comienzos. Vamos a ver cómo reaccionó Job a todo esto. Job, por medio de su vida en la Biblia, nos habla de cinco fases diferentes de aflicción bíblica. No es que él no lo hable, pero el autor comienza señalando que Job pasó por estas diferentes fases después de la catástrofe que sufrió y de cómo lo trató. Y vamos a ver esas 5 fases. A lo mejor hoy no alcanzamos a verlas todas, pero sí vamos a ver algunas. Y en la siguiente clase terminamos ya el capítulo número 7. La primera fase es prestar atención. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Job gritó en su dolor sin reprimir nada. Maldito día en que nací. ¿Te acuerdas? Maldito el día en que nací. Eso fue lo que exclamó. Salió de su corazón. Y es importante esto, hermanos, porque necesitamos poner mucha atención en esto. Job se expresó, por ejemplo, diciendo que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció, ha nacido un niño, que ese día se vuelva oscuridad. Cómo quisiera que mi angustia se pasara y se pusiera en la balanza, perdón, junto con mi desgracia. De seguro pesarían más que la arena de los mares. Las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. Job capítulo 3 versículos 3 y 4. Job capítulo 6 versículos del 2 al 4. Le gritó desde lo más profundo de su ser. Hizo una exclamación a Dios
y su oración fue violenta. Es fuerte, ¿verdad? Lo que hizo Job. Quizás no estaba insultando el nombre de Dios, no estaba insultando el nombre de Dios, pero sí le expresó todo lo que sentía dentro de sí, todo lo que estaba dentro de su corazón. Job dudó, Job lloró, se lamentó, se preguntó dónde estaba Dios y por qué le sucedía a él todo eso que le acababa de ocurrir. Esto fue lo que hizo Job. ¿Sabías que 2/3 de los salmos son lamentos, son quejas a Dios? Y pudiese ser que en el cristianismo moderno, esta parte de las quejas, esta parte de los lamentos, esta parte de hablar con Dios y abrirle así el corazón, pareciera que no está muy permitido o no es muy común, ¿verdad? Pero realmente en el Antiguo Testamento era muy común. Te voy a decir algo, Jeremías escribió un libro completo de lamentaciones. Se llama Lamentaciones. Era común, era una práctica en aquel entonces que sí considero que tenían buena los judíos, porque expresaban a Dios tal cual como se sentían. Y eso fue lo que hizo Job. Cuando no presentamos ante Dios los sentimientos que nos hacen humanos, como el miedo, la tristeza o el enojo, nos perjudicamos a nosotros mismos. Preséntale, hermano, hermana. A partir de este momento, puedes decirle, me siento un fracasado, me siento fracasada en esta área de mi vida, no tengo fe en el futuro, tengo miedo de enfermarme, de postrar, caer en cama, de que si algo así me pasara, tengo miedo de quién me podría cuidar, tengo miedo de que perder mi trabajo y de que mis hijos no tengan que comer. Así, tal cual. Nuestras iglesias podrían estar llenas de cristianos que se perjudican a sí mismos todo el tiempo por no hablar con Dios y que no han tratado sus emociones a través del discipulado. Entonces, cuidado con eso. ¿Te das cuenta entonces cómo Job es que trataba su corazón? Hay que expresarle a Dios todo lo que sentimos, porque Él se complace en escucharnos. A continuación, llega el momento en una etapa donde podemos hacer comentarios con respecto a la clase. Muchas gracias. Y la próxima vez que nos veamos en la iglesia, terminamos con el capítulo 7. Gracias, hermanos, y hasta pronto.